Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento por el momento. Busquen sus Biblias, Romanos 15 del 17 al 21, pero lo vamos a leer de aquí un poco y así en ese momento ustedes se pondrán de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos entonces a seguir con nuestra serie sobre el libro de Romanos. Y como dije la semana pasada, Romanos 15, 14 en adelante es el comienzo del fin. Es el inicio del fin del libro. Ya el Señor a través de Pablo ha comunicado a la iglesia en Roma las grandes verdades teológicas que tenía que compartir. Y se encierra y se termina con el capítulo 14 y la primera mitad del 15, frente al fuerte y el débil, la unidad de la iglesia. Y ya entonces 15, 14 en adelante es el comienzo del fin. Y vemos que en la segunda mitad del capítulo 15, el Señor a través de Pablo está enfocado en aspectos de la iglesia local en Roma. Ahora Pablo está comentando. Recuerde que la gran mayoría de romanos era un diálogo que Pablo estaba teniendo con un judío imaginario. ¿Recuerdan? Amén. Si no recuerdan, simplemente hagan así de todos modos. Hablaba con un judío imaginario, anticipando objeciones, refutando objeciones y enfocando en la unidad de la iglesia terminando con la unidad de la iglesia cuando hay diferencias en temas que son asuntos de opinión. Pero ahora como que Pablo está volviendo ahora a hablar directamente a la condición de la iglesia en Roma, de los hermanos en Roma. Y el primer tema que vimos el domingo pasado en la mañana que Pablo levanta es la madurez de la iglesia en Roma. Y a través de lo que él dice en el versículo 14, el 15 y el 16, pudimos discernir y destacar tres aspectos de una iglesia madura. La primera era que una iglesia madura tiene evidencia de madurez, muestra evidencia de madurez. Y vimos que las evidencias que Pablo notaba eran llenos de bondad, llenos de conocimiento. El versículo 14, él dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces las evidencias eran bondad, conocimiento, y que los hermanos podían como consecuencia amonestar los unos a los otros. El segundo aspecto de una iglesia madura es que esa iglesia sigue madurando. Ninguna iglesia ha llegado. Esta iglesia no ha llegado. Esta iglesia tiene áreas de inmadurez todavía. Pero una iglesia madura no es una iglesia perfecta, sino que es una iglesia que muestra cierta madurez, pero sigue madurando y sigue creciendo. Pastores, la semana pasada di el ejemplo, no sé si usted estuvo escuchando o recuerda, cuando estábamos en la 211, cuando llegaba alguna visita a la iglesia, era como que la gente de nuestra iglesia se paniqueaba y no sabía qué hacer con la visita. Nadie lo saludaba, nadie hablaba con la visita. ¿Usted recuerda? Y recuerdo que usted corrigió la congregación. ¿Está impresa, ¿cómo se dice? Imprimida en mi mente, esa corrección, porque nosotros no saludamos a la visita. Y entonces la iglesia tiene cierta madurez, pero una iglesia madura sigue madurando, sigue creciendo. Y el tercer punto que vimos la semana pasada, una iglesia madura tiene un ministro, un pastor, un siervo,
para ayudar en el maduramiento, en la madurez de la iglesia. Y el ejemplo que di ahora mismo es perfecto, porque el Señor nos había dado un pastor para entonces recordarnos, para amonestarnos, para que nosotros como congregación maduráramos. Amén. Entonces, Pablo enfoca entonces en la madurez de la iglesia en Roma, y después en el versículo 15 y 16, también en la noche pudimos discernir entonces los tres aspectos de un ministro, de un pastor, de un siervo maduro. E hicimos aplicación a la congregación en general, porque todos nosotros somos llamados a ser siervos. Amén. Todos nosotros somos llamados a servir. Y los tres aspectos de un siervo, de un ministro, de un pastor maduro, primero es que solamente a Cristo sirve. No sirve a sí mismo, no sirve a otros. Al final, únicamente está sirviendo a Cristo. Y al servir a Cristo, sirve el pueblo de Cristo. Amén. Primero, sirve a Cristo. Segundo, solamente sirve a Cristo usando el evangelio de Cristo. No usa métodos del mundo, no usa filosofías del hombre, simplemente usa el evangelio de Cristo, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, para ministrar al pueblo de Dios. Y tercero, el ministro, el siervo, tiene un fin en mente. Miramos para recordarnos, versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, ¿para qué? Con el propósito, con el fin, de que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El objetivo, la meta, el deseo, el anhelo de un pastor maduro, de un ministro maduro, de un siervo maduro, de cada uno de nosotros que servimos al Señor, nuestro fin, nuestro objetivo es que el resultado sea un pueblo de Dios que es agradable a Dios y santificado por el Espíritu Santo. O sea, el anhelo de un pastor, si es sano y maduro, no es edificar edificios, no es un imperio humano, sino una edificación espiritual, un edificio espiritual de creyentes que están madurando y creciendo en gracia. Eso es el anhelo, eso es el deseo. Y cosas como un edificio como esta y propiedad y cosas son simplemente instrumentos para ese fin. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Me parece que tenemos que ser Simón dijo esta mañana. Chiste local. Entonces, eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y eso es el enfoque en 3 versículos que nos presenta el Señor a través del apóstol Pablo. Hoy día vamos a estudiar en la mañana del versículo 17 al 21 y en la noche el 22 al 29. Y esta porción de versículos del 17 hasta el 29 sigue hablando acerca del pastor, del ministro, del siervo de Dios. Y de la misma forma, mis hermanos, les animo que no piensen simplemente en el pastor o uno que es evangelista, sino que piensen en cada uno de nosotros como parte del cuerpo local que somos llamados a ser siervos de Cristo. Todos nosotros somos llamados a servir. Amén. Todos nosotros como creyentes somos llamados a servir de una forma u otra, sea predicando, sea enseñando, sea participando en el ministerio de música, sea enseñando escuela dominical, trabajando con las damas, trabajando con los varones o los niños, sea trabajando en sala cuna, sea siendo ujier, sea el que hace la lectura bíblica, el que limpia, el que corta la grama, no importa. Se aplica a todos. ¿Por qué?
porque somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros, de la misma forma que su mano le sirve, y su oreja le sirve, y su nariz le sirve en lo que es su vida como cuerpo, cada uno de nosotros somos llamados a servir para que este cuerpo local funcione. Y entonces lo que vamos a aprender en la mañana y lo que vamos a aprender en la tarde sigue aplicando a cada uno de nosotros, no importando la función. El contexto directo es el ministro de la palabra, el ministro del evangelio, pero los principios se aplican de manera general a todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, pónganse de pie. Leamos del versículo 17 al 21. Dice la palabra del Señor. Y usted puede leer en voz alta si quiere. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Si miramos los versículos, hermanos, y vamos a orar de aquí un poquito, pero si miramos los versículos que estudiamos la semana pasada en la noche, hablaba acerca del apóstol Pablo cuando él sirvió a Cristo usando el Evangelio con el fin de ver los gentiles para verlos como una ofrenda placentera, agradable a Dios y que fueran santificados por el Espíritu Santo. Y en este pasaje que acabamos de leer, el Señor a través de Pablo está diciendo que esto sí ha sido el caso y ha habido mucho éxito en su ministerio a los gentiles. Él dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo, ese fin de ver a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios, y de que fueran santificados por el Espíritu Santo, ha tenido éxito. ¿Por qué? Él dice, porque yo tengo de qué gloriarme. Ha habido fruto, ha habido éxito. Y creo que todos nosotros deseamos ver fruto y éxito. Y cualquier persona que emprende, se dice así, emprende una empresa, desarrolla una empresa, quiere tener éxito y quiere lograr algo. Yo creo que el pastor no inició esta iglesia para que entonces después de 5 años fuera un fracaso. Y no creo que las decisiones que usted como ministro, pastor aquí en la iglesia tomó de hacer sacrificios en el camino fuera simplemente para que usted pase trabajo. Y hable de pasar trabajo. Usted esperó cierto fruto, deseó cierto fruto, y el Señor le ha dado cierto fruto. Amén. Y hemos visto esto en nuestra iglesia, cierto fruto con el tiempo. Cualquier persona que inicia un labor tiene el deseo de tener algún fruto. Y como ministro del Evangelio, Pablo tenía deseo de ver éxito en los gentiles, en que fueran aceptables, una ofrenda aceptable, placentera al Señor, y que fueran santificados por el Espíritu Santo. Y en este pasaje, Pablo habla acerca de lo que resulta, lo que produce ese éxito. O sea, ese éxito fue producto de algo.
Ese éxito fue producto de motivos correctos y de ética correcta. Motivos correctos y ética correcta. Y en el hablar en lo que Pablo habla en el versículo 17 al 21, él está hablando del éxito, pero al él hablar del éxito y cómo el éxito resultó, podemos ver los motivos que Pablo tenía en su ministerio. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Cuando alguien habla de algo, muchas veces podemos discernir lo que motiva a esa persona en ese algo. Entonces Pablo no está hablando directamente, mis motivos eran X, Y y Z. Pero al él hablar acerca de su ministerio, podemos ver qué motivaba a Pablo en su ministerio. Y cuando, me imagino, pastor, cuando usted ha hablado con otros pastores, quizás con otras filosofías de ministerio diferentes, ellos no tienen que decir, mi filosofía de ministerio es X. Simplemente cómo hablan, de qué hablan, las razones que dan, enseñan su filosofía. Y entonces aquí en este pasaje, al Pablo hablar de su ministerio, podemos ver 3 motivos que Pablo tuvo que le permitió tener éxito en el ministerio. 3 motivos de un ministro. Vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias por su amor y su misericordia. Y pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, en poder discernir, destacar, subrayar, Señor, estos motivos. Motivos son producto del corazón, Señor. Y lo que sale de nuestra boca y sale por nuestras manos viene del corazón, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a conformar a nuestros corazones en el ministerio para que sean conformados a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a estudiar entonces cuántos motivos, Natanael. 3. Ya me chispoteé. Yo dije los 3. 3 motivos. Primero, y no voy a darlos necesariamente en el orden que se ven en el pasaje, porque voy a dar un orden, lo que yo considero un orden lógico. ¿Okay? Primer motivo, el deseo de ser usado por Cristo. El deseo de ser usado por Cristo. El primer motivo que deberíamos tener es desear ser usado por Cristo. Entre paréntesis, ¿qué es un motivo? ¿Qué es motivación? Un motivo es ese concepto, ese sentimiento, los valores que cautivan la mente y el corazón para tomar cierta acción. Pueden haber motivos positivos, pueden haber motivos negativos. Pueden haber motivos saludables, pueden haber motivos insaludables. Pueden haber motivos correctos y motivos incorrectos. Son esos valores, esa forma de pensar, esas emociones que cautivan la voluntad del ser humano para que tome cierta acción. Y entonces, el primer motivo que nos debería llevar a servir al Señor, a ser ministro del Señor en cualquier capacidad, es el deseo de ser usado por Cristo. Dice el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pablo dice aquí, el Señor a través de Pablo dice aquí en este pasaje, que solamente hablará en su gloriarse de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Él estaba reconociendo
que todo lo que había logrado en el ministerio era porque Cristo lo había hecho a través de él. Y su deseo y su motivo era ser usado por Cristo. El ministro que quiere ser usado por Cristo tiene que ser motivado por ese deseo de ser usado por Cristo. Y esto era la primera reacción que Pablo tuvo cuando se convirtió. Busquen Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Del versículo 13 al versículo 6. Saulo, él era llamado Saulo en ese tiempo, fariseo, perseguidor de la iglesia, había tomado cartas, recibido cartas del Sanedrín en Jerusalén y estaba en rumbo en Damasco para tomar como prisioneros los creyentes en Damasco. Y en el camino, él se encontró con el Cristo resucitado. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó a una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, en ese momento, Saulo no sabía quién le estaba hablando hasta que Cristo dijo que él era Jesús, a quien él perseguía. Versículo 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La primera vez que él dijo Señor, en el versículo 5, no era necesariamente una declaración de fe, porque no sabía quién era. Pero al saber que era Jesús, y el mismo Jesús, para que no hubiera duda, el mismo Jesús que él perseguía, ¿de qué manera Saulo le refiere en el versículo 6? ¿Le llama de qué? Señor. Señal de conversión. Señal de salvación. Había creído. En ese momento, Saulo había sido convertido. ¿Y cuál era el primer impulso que tuvo Saulo en ese momento? Versículo 6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su primer instinto al enfrentarse con Cristo y conocer a Cristo como Señor y como su Salvador, era decir, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él va a la ciudad, después él recobre su vista cuando viene Ananías, y él es bautizado y pasa tiempo con los hermanos en Damasco. Versículos 18 al 19. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, de una vez obedeciendo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, congregándose, teniendo comunión con los hermanos. ¿Y qué hace él poco tiempo después? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que le invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, pocos días después de ser convertido, estaba sirviendo al Señor. Al instante de ser convertido, ahí en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en obediencia fue a un lugar, Ananías vino, recobró la vista, fue bautizado,
fue instruido por algunos días, teniendo comunión con los discípulos en Damasco, y de una vez salió a predicar. Y no tuvo temor. Y no es que Saulo es un Superman o un superhéroe, sino que él se encontró con Cristo y la grandeza de Cristo y vio el resplandor de Cristo en su vida. Y la consecuencia lógica era decir, ¿qué quiere que yo haga? Úseme, yo quiero servirle. Hermanos, esto es exactamente lo que debería motivar a cada uno de nosotros. Si usted ha creído en Cristo, usted ha tenido su conversión en el camino de Damasco. Se ha encontrado con Cristo, tiene salvación, tiene la gloria de Cristo en su vida, y nuestro deseo, nuestro primer motivo en servir a Cristo es el deseo de ser simplemente usado por Él. Porque Él es grande, por quien Él es, por lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer. Es el deseo de ser usado por Cristo. Es el primer motivo. Y mis hermanos, recuerde que nosotros no somos salvos simplemente para ir al cielo. No somos salvos simplemente para ir al cielo. Si fuera así, mejor que hubiera muerto en el momento de conversión. Pero el Señor no llevó su vida ni mi vida. Al contrario, nos ha dado nueva vida aquí en la tierra para dar fruto. Busca Efesios 2:8. Siempre tenemos que recordar esto, hermanos. Siempre tenemos que recordar esto. Cristo nos ha comprado por amor, por misericordia, pero también espera cierta utilidad de nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no hacemos obras para ser salvos. Amén. No hacemos obras para ser salvos porque es por medio de la fe y por gracia. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hermanos, el que ha creído en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas personas, nuevamente, nuevo corazón, nuevos afectos. Somos una hechura de parte de Dios, una creación de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, hemos sido hechos como nuevas criaturas para dar buenas obras, para hacer buenas obras. Ahora, el campo de lo que es buenas obras es amplio. Por ejemplo, la manera que hablamos. En vez de maldecir con la boca, bendecir con la boca. Amén. En vez de decir mentira, decir la verdad. En cuanto a la ira, dejar la ira al lado y vivir en paz, que sobrepase todo entendimiento. En cuanto a la impureza en la vida que uno ha tenido, dejar de lado la fornicación, el adulterio y toda esa cosa. Y vivir en santidad delante de Dios. En cuanto a la idolatría, teniendo ídolos en su vida antes de Cristo, derribando los ídolos, echándolos de su casa, de su vida, y teniendo el Señor como el único y el número uno en su vida. Esas son buenas obras. Pero entre esas buenas obras, el servicio es una buena obra. Amén. Entre esas buenas obras,
El servicio, el servir es una buena obra. Hermanos, es parte del plan de Dios que al salvar un ser humano y transformar un ser humano, que ese ser humano sirve al Señor en el contexto de una iglesia local. Volvamos a Romanos 12 ahora. Romanos 12. Y hay que entender que esto es el plan de Dios y la economía de Dios, se puede decir. Salvar y añadir al cuerpo de Cristo. El creyente no fue hecho para vivir en una isla. Por eso, por ejemplo, facilitamos servicios a través del Internet. Pero si usted que está mirando en el Internet en este momento, hay una iglesia bíblica cerca de su casa, dentro de una distancia razonable, usted debería de congregarse físicamente en un lugar en vez de asistir los servicios. Porque asistir a través de cámaras no es el plan de Dios. Ahora, si uno tiene limitaciones físicas y no puede salir, se entiende. Pero el plan de Dios es que el creyente sea salvo y se añade a una iglesia local. Es el plan de Dios. Y al ser transformado y hacer buenas obras, contribuye a la vida de esa iglesia local. Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o sirve. O en el que enseña, en la enseñanza, o enseña. El que exhorta, en la exhortación. O sea, exhorte. El que reparte con liberalidad, el que reparte con liberalidad, reparte. El que preside con solicitud, el que preside con solicitud, o sea, preside. El que hace misericordia con alegría, sea misericordioso. La idea de este pasaje, mis hermanos, es que cada uno de nosotros hemos recibido un don, una gracia espiritual. ¿Con qué propósito? Para ser usado dentro del cuerpo local. En este pasaje, Pablo está hablando de la vida de una iglesia local y que cada miembro tiene una gracia, un don que Dios le ha dado con el fin de edificar el cuerpo entero. Cada uno de nosotros aquí, el Señor nos ha, si estamos en Cristo, nos ha salvado. Estamos dando fruto de vidas transformadas, de buenas obras, de buen fruto. Y parte de eso es tener el don que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha dado, hermanos, y usarlo. El primer motivo es desear ser usado y Dios te ha preparado para ser usado. Dios nos ha equipado para ser usados. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros. Tenemos mucho que hacer aquí en esta iglesia local, en todo sentido. Tantos ministerios que nos hace falta, pastor, aquí en esta iglesia. Un ministerio de oración, un ejército de oración organizada. Evangelismo organizado. Hay mucho que hacer. Y el Señor va capacitando cada uno para su área dentro de la iglesia. Y el Señor ha puesto pastores que identifiquen dones y gracias y capacidades. Pero tiene que ser usado. Y eso debería ser natural para nosotros, el deseo de, Señor, úsame. Como Pablo dijo, Señor, ¿qué quiere que hagas? Ese deseo de ser usado. Mi pregunta para usted en esta mañana, ¿estás siendo usado?
nosotros no fuimos llamados simplemente, a mis hermanos, a sentar aquí, a leer, a estudiar y a aprender. Todo eso es necesario, pero no es una vida completa cristiana. Somos llamados a estar involucrados. Somos llamados a integrarnos. Somos llamados a ser parte del cuerpo local. Y así entonces nosotros podemos ser útiles al Señor. Pastor, con el más pasar del tiempo, como creyente, más convencido soy de la importancia de la iglesia en la vida del creyente y en el reino de Dios. No somos llamados a vivir en una isla. Eso es antibíblico. Eso es el espíritu de este mundo. Somos llamados a vivir en comunidad, en comunión. Vidas integradas y un cuerpo integrado y entero que sirve al Señor. Aquí está el foro para poder servir. Pero ¿cuál es su motivo? ¿Tienes el deseo de ser usado por Cristo? Aquí está el campo, la cancha. Depende de nosotros. Dios ha facilitado todo. El Señor ha preparado todo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos distraídos? ¿Somos desatendidos? ¿Tenemos prioridades equivocadas? ¿Estamos entretenidos? Primer motivo, ser usado por Cristo. ¿De qué manera usted está siendo usado por Cristo en este momento? Si yo le diera una hoja de papel en este momento y lo pensé en hacer y se me pasó, y un lápiz, y usted tuviera que escribir 3 maneras de las cuales está siendo usado por Cristo en este momento en su vida, ¿qué escribirías? ¿Tendrías algo que escribir? ¿O quedaría en blanco la hoja? ¿O tendría algo? Somos llamados a ser útiles. No para salvación, producto de salvación. Porque es el programa de Dios. Es el plan de Dios. Dios lo ha diseñado así. ¿Deseas ser usado por Cristo? ¿Tienes ese anhelo? ¿Tienes el anhelo de trabajar por el Señor? Eso es el primer motivo correcto de un siervo de Dios. Querer ser usado. Porque hemos sido bendecidos, salvos y transformados. El creyente que no sirve, no sirve. Hay un programa que mi hijo Joshua miraba cuando era niño. Se llama Thomas the Tank Engine. Se trata del tren Thomas que tiene la cara, Tomás. Y cuando hacía algo bien hecho, el tren, el conductor del tren o el gerente de la estación decía, eres un tren útil. You're a useful engine. Eres un tren útil. El Señor quiere usarnos. Quiere que seamos útiles. Pregunto, ¿eres útil o eres inútil? Segundo motivo. Deberíamos ser motivados por el deseo de avanzar el reino de Dios. Vuelvan a Romanos 15, por favor. Romanos 15. Primera motivación, el deseo de ser usado por Cristo. Segunda motivación,
el deseo de ver el reino de Dios avanzado. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí con fin de la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Sigamos. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Voy a explicar primero, a mi entender, lo que es el reino de Dios y después vamos a volver al pasaje para sacar las ideas. ¿Qué es el reino de Dios, el reino de Cristo? Es ese reino compuesto de vidas salvas y santificadas en este mundo y gobernadas por la palabra de Dios y en el cual el Espíritu de Dios reine. Es la preparación de este mundo para un reino real y visible que Cristo va a establecer cuando Él regrese y conquista todos sus enemigos y todas las cosas son hechas nuevo. En términos prácticos, el reino de Cristo, el reino de Dios, es ver el Evangelio de Cristo llegar a la vida de pecadores, donde son salvos y transformados por el nuevo nacimiento, donde sus vidas prácticas, sus vidas terrenales cambian, donde desechan del hombre viejo, del viejo hombre, y las antiguas maneras, las viejas maneras de hacer las cosas y de pensar, y se viste del hombre nuevo, y camina en santidad y en justicia. Hermanos, el reino de Dios es cuando vemos vidas salvas y familias son reconciliadas. Es cuando vemos dos personas, esposo y esposa, que llegan a Cristo y son convertidos, un matrimonio es restaurado, sanado, y son testimonios vivos de la gracia de Dios. El reino de Dios es cuando vemos una pareja creyente criando a sus hijos en el temor y amonestación del Señor. Y esos hijos crecen y dan fruto como creyentes. El reino de Dios es cuando vemos cambios en la vida de alguien, donde ya no son ególatras y hacen de sí mismos ídolos, y no tienen como ídolos su carrera o riqueza, y al contrario, desechan esos ídolos y entronan al Señor en el corazón, en el trono de su corazón, en su vida. El reino de Dios es cuando vemos que su forma de hablar cambia. Sus malos hábitos como el alcohol, las drogas, la pornografía desaparecen. Cuando ellos toman la palabra del Señor y la persona de Cristo como el patrón para su vida y conforman a su vida a lo que la palabra enseña en vez de lo que el mundo enseña. El reino de Dios es cuando vemos a alguien que tiene hambre por la palabra del Señor, que tienen un deseo de estar junto con el pueblo de Dios, cuando tienen el deseo de estar en la iglesia, sirviendo en la iglesia con su tiempo, sus recursos y sus talentos. Hermanos, y podemos seguir y seguir. El reino de Dios es lo que hemos visto aquí en esta iglesia por 35 años. Gente convirtiéndose, siendo santificada, creciendo en gracia y sirviendo al Señor de diferentes maneras. Eso es lo que el Señor está haciendo en este mundo, en este momento. Y eso era lo que motivaba a Pablo en su ministerio. Volvamos a Romanos 15 ahora para entender.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ahora presta atención. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. ¿Sabe dónde es Ilírico? Los Balcanes. ¿Se entiende los Balcanes en Europa? Donde está Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Macedonia, esos lugares. Desde Jerusalén hasta esos lugares, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Él quería ser usado por Cristo para que el Evangelio llegara donde la gente nunca había escuchado la palabra del Señor. Él quería ver la expansión del Evangelio. ¿Qué es eso? El reino de Dios. El avance del reino de Dios. Él quería ver vidas salvas, transformadas, cambiadas y añadidas a lo que era la iglesia. Era el motivo de Pablo. Ver el Evangelio explodir, una explosión, y llegar a donde nunca había llegado. Y él dijo, yo no quería ir a donde se predicaba ya, donde ya había sido anunciado el Evangelio. Yo no quería edificar sobre fundamento ajeno. Yo quería ir a otros lugares donde nunca habían escuchado para cumplir esa profecía del Antiguo Testamento. Hermanos, eso es el reino de Dios. El avance del Evangelio. En todo su sentido, en su plenitud, el avance del Evangelio. La primera prioridad es ser usado por Cristo. Segundo, es ser usado por Cristo para el avance del reino de Dios. Y tenemos que tener esa perspectiva más amplia, mis hermanos. El cristianismo no es esta iglesia local. La vida cristiana no es esta iglesia local. Esta iglesia local es un instrumento que el Señor usa para la vida cristiana. Pero lo que es el reino de Dios es mucho más grande. Por eso apoyamos a misioneros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una visión más amplia, no solamente preocupado con nuestro Jerusalén aquí en Yonkers, o nuestra Judea en el estado de Nueva York, sino preocupado con los fines del mundo. Tenemos que tener un concepto amplio, porque ese concepto amplio es el corazón del Señor. Y entonces nosotros somos parte de ese gran proyecto que es el reino de Dios. Y debería de emocionarnos, mis hermanos. Pablo había recibido una encomienda de parte del Señor. Vuelvan a Hechos capítulo 9. Hechos 9. Pablo tenía un don espiritual, por decir, en el sentido de Romanos 12, muy especial. No todos son llamados a ser un Pablo. Yo no tengo la capacidad de hacer lo que Pablo hizo. Y yo no tengo la capacidad para hacer lo que el Señor ha hecho a través del pastor aquí en Yonkers, en Nueva York. Yo soy diferente, tengo dones diferentes. Y el pastor no puede hacer lo que yo hago, porque tenemos dones diferentes, porque somos un cuerpo. Pero es interesante ver
de qué manera el Señor le dio esa gracia especial a Pablo. Hechos 9:15. El Señor le dijo, esto fue a Ananías, antes que Ananías fuera a ver a Saulo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba motivado a ser usado por Cristo para avanzar su reino de esta manera. El papel que jugaba Pablo en el programa de Dios era llevar el evangelio a los gentiles. Había otros que llevaron el evangelio a los judíos, ¿cierto? Y el Señor usó diferentes personas de diferentes maneras. Pero Pablo tenía conciencia de que este llamado que él tenía a los gentiles era la gracia que Dios le había dado, la carga que Dios le había dado y que era parte importante del reino de Dios. Cada uno de nosotros, volviendo a esta idea, cada uno de nosotros aquí en esta iglesia tiene un don, tiene una gracia. Y debemos de querer ser usados por el Señor. Pero no es para nuestra propia ganancia, o nuestro ego, o nuestra fama. Si es para el plan de Dios. El siervo sirve el fin del amo. Y el amo es el Señor. Y el siervo va a conformar sus planes, sus deseos, sus prioridades a los planes, deseos y prioridades de su amo, que es el Señor. Y el plan de Dios es el reino de Dios. Es la expansión del evangelio de Cristo en todo su sentido. Predicar, discipular, bautizar y después entrenar para servicio. Eso es el plan de Dios. Si no lo crees, no hay que buscarlo ahora, lea Efesios capítulo 4. Es el propósito. Y la pregunta en esta mañana, mis hermanos, si nosotros somos motivados por el reino de Dios, el plan de Dios. En su ministerio usted está cumpliendo, o en el ministerio que Dios le podría dar en esta iglesia local, usted está contribuyendo al avance del reino de Dios. Toda función aquí en la iglesia contribuye a eso. Lo mencionamos la semana pasada. El próximo sábado vamos a cortar la grama aquí. Y usted no necesita un llamado especial para cortar la grama, por si acaso. No necesitas un don especial. Hay áreas de servicio donde todos nosotros somos llamados a servir. Por ejemplo, coger una escoba. Amén. Pero el próximo sábado vamos a venir aquí y vamos a cortar la grama. Y vamos a limpiar el estacionamiento. Vamos a limpiar este santuario con una limpieza profunda. Vamos a limpiar y organizar el auditorio con una limpieza profunda. Pero no es para nuestra vanidad. No es para mostrar qué tenemos y qué somos. Es para tener un buen testimonio en nuestra comunidad. Es para tener un buen testimonio cuando hay visitas que lleguen aquí. Es para quitar cualquier tipo de estorbo que puede existir a nuestro ministerio entre las almas salvas, santificadas y sirviendo. La cocina no es solamente para satisfacer el vacío que cada uno de nosotros tenemos a las 12:30 el día domingo, cada domingo. Es una forma de hospitalidad, donde se puede mostrar hospitalidad a los hermanos y también a visitas. Es una oportunidad para sentar tranquilamente y tener comunión con alguien.
y conocerse mejor. Y si es una visita, quizás testificar. O si es un hermano, para poder aconsejar y exhortar y animar. Porque, hermanos, vivimos en un corre-corre. Pero el ministerio de la cocina y el almuerzo en la tarde es una oportunidad para que uno se pueda integrar en el cuerpo aquí. La sala cuna. ¿De qué manera es la sala cuna está avanzando el reino de Dios? Quitando una preocupación de nuestros padres para que los padres aquí en la iglesia puedan ser instruidos. Amén. ¿Cuán difícil sería prestar atención en la iglesia si hay un niño, uno dice amén claramente, si hay un niño o una niña llorando o inquieto y no le permite la mamá o el papá prestar atención? La sala cuna es un ministerio importante. Hermanas, cuando usted trabaja en sala cuna, usted está avanzando el reino de Dios. Los choferes de la ruta, usted está contribuyendo al avance del reino de Dios. ¿De qué manera? Trayendo la gente a la iglesia. Obvio. Sin usted no hay gente aquí. Los que enseñan, ustedes proveen la instrucción. Los que predican, ustedes proveen la exhortación. Los que dirigen la música, ustedes ayudan con la adoración que es parte de la vida de la iglesia. Cada persona, cada función, hermanos, avanza el reino de Dios. Y debería de emocionarnos. Debería de emocionarnos. Yo sé que trabajar en la sala cuna a veces no es emocionante. ¿Por qué? Se ven los pleitos entre los niños y la gritería. Pero lo que debería de animarnos en la sala cuna es ver de qué manera los padres están aprendiendo y creciendo en el Señor. Y por si acaso, padres, espero que digan gracias a las hermanas de la sala cuna. Y espero que digan gracias a los maestros de la escuela dominical, porque es un esfuerzo. Sala cuna es un sacrificio. ¿Por qué? Porque esas hermanas están perdiendo el servicio para atender a sus hijos. Y hay que decirle gracias. Y darle testimonio de qué manera Dios está obrando en su vida, porque eso le va a motivar, porque ven la conexión con el avance del reino de Dios. ¿Qué te motiva en servir? Ser usado y ver el avance del reino de Dios. Vamos al último punto ahora. Volvamos a Romanos 15. Primero, primera motivación para el ministro, deseo de ser usado. Segundo, deseo de ver el avance del reino de Dios. Vidas salvas, santificadas y sirviendo. Amén. Tercero, el deseo de gloriarse en Cristo. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Aquí vemos que el apóstol Pablo estaba gloriándose en Cristo Jesús en cuanto a lo que Dios estaba haciendo. La idea de gloriarse, hermanos, en un sentido, es la idea de jactarse, pero en el buen sentido de la palabra. Debería motivarnos a regocijar y gloriar en lo que Cristo está haciendo, en lo que estamos viendo, en lo que estamos viendo con nuestros ojos al servir al Señor. No es una jactancia enfocada en uno mismo, sino que está jactándose
o gloriarse en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está haciendo, está haciendo y hará todo lo que está sucediendo aquí. La gloria, por decir, de un ministro, de un siervo, es en Cristo. Pablo estaba gloriándose en Cristo, en lo que Cristo había hecho a través de él en la vida de los gentiles. Y él regocijó y recibió placer al ver, se complació en el trabajo grande, maravilloso que él había visto en los gentiles. Y esa idea de gloriar, de tener gozo, de celebrar, de jactar en el buen sentido, Pablo lo manifiesta de varias maneras en el transcurso del Nuevo Testamento. Busquen en sus Biblias Filipenses, por ejemplo. Filipenses 1, 3 al 8. Filipenses 1, 3 al 8. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vamos a repasar. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios. Él daba gracias a Dios por ellos. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, él estaba gozándose en la obra que Dios había hecho en los filipenses. Desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba regocijando en esto. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo tenía gozo en Cristo, gloriaba en Cristo por lo que había visto en los filipenses. Y tenía de qué gloriarse por lo que había visto en los gentiles. No es pecado que el ministro se gloríe. No es pecado sentir un orgullo sano, no acerca de sí mismo, sino de qué manera Dios ha trabajado a través de uno en otros. Me imagino, pastor, que usted en cierta forma se gloría en Cristo por lo que el Señor ha hecho en esta iglesia durante 35 años. Y usted lo ha dicho públicamente. No es debido a usted, es a pesar de usted. Él lo ha hecho, pero uno tiene derecho de gloriarse y sentir bien y regocijar. Y cada uno de nosotros que servimos al Señor, si vemos una alma salva aquí en la iglesia, todos nosotros tenemos el motivo y el derecho de gloriarnos en Cristo, porque el Señor nos ha usado de alguna forma para que eso suceda. Y eso es emocionante, hermanos. Debería de emocionarnos ver a alguien llegar a esta iglesia
o llegar a nuestra vida y ser convertido. Y uno comienza a ver los cambios en esa persona. Y es emocionante. Y entonces uno manda, por ejemplo, años atrás, y quizás no es el mejor ejemplo, pero había un joven que visitaba, que estuvo en nuestra iglesia por bastante tiempo. Y el Señor me permitió discipular a ese joven. Cada sábado me juntaba con él, desayunábamos en Jimbo's Burgers. ¿Cuántos recuerdan de Jimbo's Burgers frente a en la 207? Todavía está ahí. Cada vez que paso, miro allá. Todos los sábados me reunía con él para estudiar la Biblia con él y para animarlo. En ese tiempo nosotros salíamos a testificar los sábados por la mañana. Entonces, cuando terminaba con él, cruzaba la calle y salíamos a testificar. Un día, en vez de ese joven ir en otra dirección, me estaba siguiendo. Y yo dije, ¿y dónde tú vas? Y él dijo, yo voy a la iglesia. ¿Para qué tú vas a la iglesia? Para salir a testificar. Y eso era emocionante ver. ¿Por qué? Porque estaba viendo el avance del reino de Dios en la vida de este joven. Y yo regocijaba en el Señor. Y yo gloriaba en el Señor. No porque yo hice algo para que Él viniera, sino que a través del discipulado, el Señor estaba haciendo algo en Él para que Él tomara ese paso de madurez de salir y compartir el Evangelio con otros. En ese tiempo, un joven de 19 años. De eso me refiero. Hermanos, la iglesia debería ser un lugar emocionante. No porque cantamos con las manos en alta y cosas así. No. Porque somos testigos oculares de la gracia de Dios, del avance del reino de Dios en la vida de otros. Eso debería de emocionarnos. De vez en cuando recibo una llamada del pastor y él me cuenta algo que está sucediendo en la vida de alguien. Algo positivo, por si acaso. A veces me cuentan los chismes también. Pero él me llama y me dice, usted no va a creer no sé si dice así, el tipo de preguntas que este nuevo creyente me está haciendo. Es emocionante ver de qué manera Dios está trabajando en esta persona. Es emocionante de ver de qué manera el Señor está trabajando en esta pareja. Él me llama de vez en cuando. Eso es gloriarse. Y hermanos, es un buen motivo. No porque es producto de nuestros esfuerzos. Es porque estamos siendo usados para el avance del reino de Dios. Y hermanos, tenemos todo el derecho de gloriarse. Y ese gloriarse es la mejor gloriarse. Mejor de que México gane la Copa Mundial. Mejor que, y más probable que México gane que Portugal. Mejor que Portugal gane la Copa Mundial. Es ver una vida transformada. Y de alguna manera Dios nos ha usado en el proceso. Es más emocionante ver eso de que ganar la Copa Mundial y andar con la bandera por la calle y cosas así. Eso es barata y temporal. Pero la verdadera gloriarse es ver el poder del Evangelio en la vida de alguien. Y de alguna manera Dios nos ha ayudado, nos ha usado. Vuelvo a esto para ir terminando. Mis hermanos, ¿estás sirviendo? ¿De qué manera estás sirviendo? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Quizás usted no sabe, y está bien. Quizás no ha podido discernirlo todavía. El primer paso es tener un corazón abierto a ser usado.
quite los perros, quite el yo, quite el mío, quite el temor y tenga una voluntad y un corazón abierta como Saulo tuvo cuando él dijo al Señor de un instante, ¿qué quieres que yo haga? Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos una vez más. Y pedimos, Señor, en esta mañana que usted hable a nuestra congregación. Somos todos llamados a servir. No somos llamados a llenar bancas. Y pedimos, Señor, que nos ayude a abrir a nuestra voluntad, nuestra disposición de ser usado, de dar de nuestro tiempo, de dar de nuestros recursos, de dar de nuestras capacidades, para que seamos usados por usted, para que veamos su reino avanzado, para que podamos gloriarnos en usted, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a superar el egoísmo, la falta de prioridades, el desorden en la vida, para que podamos ser usados por usted con motivos correctos. Gracias, Señor. Encomendamos todo esto a su nombre y a sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.